El Sony X80K es un modelo de gama media-baja del 2022, mientras que el X90L es un modelo de gama media-alta del 2023. Ambos son televisores LCD. La principal diferencia es que la tecnología de retroiluminación del X90L es mejor porque es LED directa Full Array con atenuación local, mientras que la del X80K es simplemente LED directa, es decir, sin Full Array y sin atenuación local. En este caso sería panel ADS para el X80K y panel VA para el X90L. En cuanto a colores, ambos modelos cuentan con la tecnología XR Triluminos Pro sumado a la tecnología Live Color. Además, debes saber que en cuanto a la saturación de color, en algunas escenas es verdad que el X80K podría decirse que hace un leve mejor trabajo, lo cual se debe principalmente a que tiene panel ADS. Pero el X90L, a pesar de que tiene panel VA, el hecho de que cuente con estas tecnologías de color antes mencionadas hace que en cuanto a colores el resultado sea increíblemente bueno en cuanto a saturación, precisión y combinación de estos en cada escena, tanto en rango dinámico estándar como también por supuesto en alto rango dinámico. Además, como bien puedes percibir, la cantidad de brillo es más alta, o de hecho en algunas escenas se puede percibir mucho más alta por parte del X90L. Aunque considero que en esta área en cuanto a cantidad de brillo, probablemente la gran mayoría de usuarios quedarán satisfechos con los resultados que puede mostrar el X80K. Pero sí es cierto que en cuanto a nivel de detalles, especialmente en alto rango dinámico, el X90L es un poco mejor, sin desmeritar el trabajo del X80K. También debes saber que ambos modelos son compatibles con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Esta tecnología solamente se activará de forma automática cuando los televisores detecten que el contenido tiene de forma nativa este tipo de tecnología de alto rango dinámico. Estos serían los resultados. Sigue habiendo mayor saturación de color en el X80K, pero mejor nivel de detalles en el X90L. Quiero además mostrarte la capacidad de saturación de color máxima que ambos modelos pueden lograr. Como ya te mencioné, el hecho de que el X80K tenga panel ADS ayuda un poco a que pueda lograr mayor saturación de color, pero el X90L, a pesar de que tiene panel VA, también puede lograr muy buenos resultados en esta área. También es importante que sepas que en ambos modelos las tecnologías de alto rango dinámico HDR10 y HLG se pueden añadir o se pueden quitar, como te estoy mostrando en este momento. Pero con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision eso no se podría. Normalmente lo recomendado es dejarlo en auto, como te he mostrado, porque suelen generarse los mejores resultados y los modos de imagen seguirán siendo los mismos. El X90L tiene un modo de imagen extra que sería el IMAX Enhanced, pero realmente en la práctica no hace una gran diferencia como uno quisiera. Hasta aquí entonces ya sabrás que en cuanto a brillo el X90L gana por mucho, pero el X80K no hace un mal trabajo en esta área. Pero sí es cierto que el nivel de detalles será mejor en el X90L, lo cual se debe principalmente al hecho de que tiene panel VA y obviamente también le ayuda el hecho de que tiene mayor cantidad de brillo. En cuanto al rendimiento en escenas oscuras, obviamente el X90L va a ganar por mucho porque cuenta con panel VA, además de la tecnología de retroiluminación LED directa con Full Array y con atenuación local. No obstante, el X80K, a pesar de que tiene panel ADS y a pesar de que no cuenta con Full Array ni atenuación local, debo decir que en la gran mayoría de escenas en donde lo he probado tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, muestra resultados más que aceptables y en la gran mayoría de ocasiones para nada molestos. De hecho, a veces pareciera que tuviera panel VA.
Y además es mucho mejor en comparación a otros televisores también con panel ADS con la misma tecnología de retroiluminación, a pesar de que tenga un poquito más de brillo en comparación a otros televisores de otras marcas también con panel ADS. El X90L, como ya mencioné, va a ganar porque la atenuación local le va a ayudar muchísimo a decrecer notablemente el efecto clouding o de nubosidad, y además el efecto blooming que se puede percibir es muy leve y para nada molesto. Es verdad que los resultados en esta área pueden variar mucho en el X80K dependiendo de cada modo de imagen y de algunas escenas, pero como ya te he mencionado, el resultado desde mi punto de vista es más que tolerable. Yo soy muy exigente en esta área y considero que el X80K es uno de los pocos televisores con panel ADS que tal vez yo podría considerar tener para mi uso personal en caso de que no tuviera dinero para obtener algo mucho mejor. Aunque bueno, ya de por sí los televisores Sony aquí en Colombia son realmente costosos, no sé en tu país. Y es que el X80K pareciera que tuviera algún tipo de tecnología de atenuación general que le ayuda mucho a decrecer el efecto clouding o efecto de nubosidad sin sacrificar tanto el nivel de detalles. Pero obviamente el nivel de detalles en el X90L seguirá siendo mejor también en este tipo de escenas con mucha oscuridad. Y por supuesto, como ya mencioné, la cantidad de efecto clouding es casi imperceptible, al igual que el efecto blooming. Aunque si apagara la atenuación local, obviamente habría mayor intensidad del efecto clouding. Lo recomendado sería en el X90L dejar la atenuación local, bien sea en medio o en alto. El X80K en esta área es más que decente en la gran mayoría de escenas, pero en algunas, como te voy a mostrar en estos pocos segundos, sí debo decir que el resultado no es muy agradable, pero pasa realmente en muy pocas escenas, porque en la gran mayoría el resultado es muy ameno en general, teniendo en cuenta por supuesto que tiene panel ADS y no cuenta con una tecnología de retroiluminación que le ayude en este aspecto. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo el modo de imagen en cine con contenido en rango dinámico estándar en ambos televisores. El resultado es prácticamente igual a pesar de que el procesador tenga un nombre diferente. El escalado de imagen de los televisores Sony es muy bueno, pero recuerda que ningún televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Y también ten presente que si el contenido tiene por ejemplo 480p o una menor resolución, el resultado no va a ser bueno porque se van a percibir muchas partes pixeladas, lo cual es normal. Quiero también destacar que el resultado en cuanto a uniformidad de colores grises es muy bueno con muy poco efecto de pantalla sucia para ambos modelos, lo cual es muy relevante cuando decidas ver contenido con mucho color, especialmente por ejemplo deportes, porque el efecto de pantalla sucia pasará prácticamente desapercibido siempre. El manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla en ambos televisores es más que aceptable, siendo levemente mejor en el X90L porque tiene mayor cantidad de brillo, pero en el X80K le ayuda el hecho de que tiene panel ADS. Y el hecho de que el X80K tenga panel ADS también le ayuda en el resultado en cuanto a ángulos de visión, mientras que en el X90L los resultados son terribles, lo cual se debe al hecho de que tiene panel UVA. Por ende, el X80K será mejor opción para ver un partido de fútbol o jugar videojuegos con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de esta pantalla, mientras que el X90L no sería la mejor opción para este tipo de circunstancias. En cuanto al manejo del movimiento, debo decir que el resultado en ambos televisores es muy bueno, pero por alguna razón siento que el resultado puede ser un poco mejor en el X80K. No sé si se deba al hecho de que tiene panel ADS y eso en algunas ocasiones podría tal vez ayudarle, pero no quiero decir que en el X90L el resultado sea terrible porque no lo es. Pero en algunas escenas en donde los probé, sí sentí que el X80K
ayuda a decrecer un poco más el efecto conocido como Jutter o efecto de vibración, mientras que en el X90L, aun cuando incrementa la máxima capacidad del parámetro TrueMotion, en algunas pequeñas partes de algunas escenas con barridos de cámara o movimientos rápidos se puede percibir un poquito de efecto de vibración. No es algo alarmante realmente ni tan distractor, pero colocándolos lado a lado sí que lo pude percibir, aunque fuera un poco. En cuanto al área gaming, debes saber que ambos modelos cuentan con modo juego, y aunque se puede jugar con Dolby Vision para gaming, yo no te lo recomiendo porque no se puede jugar con los mejores tiempos de input lag, y en la práctica así se percibe esa diferencia, por lo cual te recomiendo siempre jugar con HDR10 o en rango dinámico estándar. Ambos modelos además cuentan con Game Bar, la cual puedes activar oprimiendo estos botones de los controles remotos luego de activar el modo juego de forma manual o automática. Las funciones principales de estas Game Bars tienen que ver con la mejora en cuanto al manejo del movimiento. También, si así lo quieres, puedes hacer aparecer una mira en pantalla a la cual le puedes cambiar un poco el color y un poco la forma, y tal vez para algunas personas sea algo relevante para utilizarlas en videojuegos de disparos de primera o tercera persona. Y otra función que tal vez sea importante para algunos usuarios es el hecho de que se puede cambiar de forma automática o manual el tamaño de la pantalla, como te estoy mostrando en este momento. Esta función fue añadida con la última actualización de software que ambos televisores recibieron. El rendimiento general en esta área gaming por parte de ambos televisores es muy bueno, pero debes saber que el X90L cuenta con dos puertos HDMI 2.1 a full capacidad compatibles con los 120 Hz en 4K, además de tecnologías de frecuencias de actualización variables, mientras que el X80K no cuenta con este tipo de tecnologías en ninguno de sus puertos HDMI. Digamos que el X90L tiene dos puertos HDMI 2.1 a full capacidad debido a lo mencionado, mientras que el X80K solamente tiene un puerto HDMI 2.1 a mediana capacidad, por así decirlo, porque solamente sería compatible con canal de retorno de audio mejorado, es decir que no cuenta con otras características propias de la tecnología HDMI 2.1. Pero en la práctica considero que el X80K no tiene mucho que envidiarle al X90L en cuanto al manejo del movimiento, de hecho se siente muy bien. La calidad gráfica en ambos modelos es muy buena, el realce de colores es excepcional. También debo decir que la cantidad de efecto ghosting en ambos modelos es prácticamente nula desde mi punto de vista. Al X80K le ayuda el hecho de que tenga panel ADS, y al X90L le ayuda el hecho de que tiene tecnologías gaming avanzadas a pesar de que tenga panel UVA. Y esto se da tanto en videojuegos con mucho color como también por supuesto en aquellos videojuegos que tengan mucha oscuridad y ocasionalmente movimientos rápidos. Pero obviamente en cuanto al efecto clouding o de nubosidad, en el X80K será por lo menos un poco mayor o mucho mayor en algunas escenas. Y también es bueno que sepas que en el X90L podrías modificar la atenuación local si así lo quisieras, aún jugando con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Y por supuesto, en cuanto a tiempos de input lag, ambos modelos pienso que se comportan muy bien. Simplemente recuerda no jugar con Dolby Vision porque eso podría incrementar los tiempos de input lag, y créeme que en la práctica sí se siente para la gran mayoría de usuarios que sean algo exigentes. El calentamiento en pantalla luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos modelos se mantiene dentro de un rango de temperatura normal, pero sorprendentemente el resultado es levemente menor en el X90L, tal vez porque disipa mejor el calor. En cuanto al área Smart, debes saber que estos son sus controles remotos. En cuanto a diseño, pienso que ambos son realmente muy ergonómicos o muy cómodos al agarre. La principal diferencia es que el control remoto del X90L tiene dos teclas más de acceso directo para aplicaciones, una de ellas es Crunchyroll, y el diseño de algunos botones cambia un poco, por todo lo demás son prácticamente iguales. En cuanto a hardware, ambos modelos comparten el mismo procesador y también la misma GPU,
También la misma cantidad de memoria RAM, igual a 3 GB, pero el espacio de almacenamiento sí es mucho mayor en el X90L, aunque en el X80K podría decir que es más que suficiente para la gran mayoría de usuarios. El sistema operativo de ambos televisores es Android TV con base en Android 10 con capa de personalización Google TV. La fluidez del sistema operativo en ambos televisores es muy buena, es un aspecto que destacó mucho de los televisores Sony, especialmente en esta gama media baja X80K o gama media alta X90L. La carga de aplicaciones, la carga de videos es realmente muy rápida, a veces es un poco más rápida en el X80K, otras veces un poco más rápida en el X90L, pero en general la velocidad es realmente muy buena. Pero sí debo decir que la recepción de las redes Wi-Fi de 5 GHz no es la mejor, pero creo que es un problema del sistema operativo en sí, Android, porque también sucede en otros modelos también con Android, bien sea Android puro o con Google TV. Y también destaco estos menús de accesos directos de los televisores Sony, que además se pueden cambiar de ubicación, lo cual me parece genial y realmente muy útil. Algo que me gusta mucho de los televisores Sony, y tanto por esto como por el hecho de que son muy fluidos, son los únicos que yo consideraría comprar con sistema operativo Android con Google TV. Ambos son compatibles con el asistente de voz de Google, pero el X90L además es compatible con la función manos libres, mientras que el X80K no. La tienda de aplicaciones es por supuesto la misma, es la Play Store de Google, es muy amplia y de ser necesario le podrás instalar archivos APK. Y en ambos modelos la función conocida como compartir pantalla o screen mirroring es posible tanto con dispositivos con iOS como también por supuesto con aquellos dispositivos con Android. Y en cuanto a las entradas, la única diferencia que existe entre ambos modelos es que el X90L tiene dos puertos HDMI 2.1 a full capacidad compatible además con los 120 Hz en 4K, mientras que el X80K solamente tiene un puerto HDMI 2.1, el cual sería aquel compatible con la tecnología canal de retorno de audio mejorado. Y por supuesto ambos modelos tienen un puerto USB 3.0. Para ir terminando este video, quiero primero hablarte del rendimiento del sistema de sonido de ambos modelos, pero primero quiero decirte que el X80K no cuenta con modos de audio, pero el X90L sí cuenta con modos de audio, incluyendo Dolby Atmos. El rendimiento general de ambos modelos en cuanto a sonido es realmente muy bueno y como siempre he dicho, Sony en esta área nunca me ha decepcionado. Y aunque en la teoría la potencia del X90L sea un poco mayor de 30 watts y la del X80K de 20 watts, en la práctica no se siente tanta diferencia. De hecho, en algunas ocasiones pareciera que el X80K alcanzará más altas frecuencias, pero el X90L mantiene una mejor estabilidad y menor cantidad de ruido, aún al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad. Y no estoy diciendo que el X80K genere mucho ruido o mucha distorsión, pero se percibe esa diferencia aunque sea muy leve, obviamente a favor del X90L. Al final te voy a dejar con la prueba del sistema de sonido de ambos modelos para que más o menos percibas las diferencias y puedas hacerte una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Y para terminar, si te estás preguntando si vale la pena gastar mucho más dinero e irte por el X90L o si con el X80K sería más que suficiente, todo depende de qué tan exigente seas en cuanto a brillo, en cuanto al rendimiento en escenas oscuras y en cuanto a los ángulos de visión y por supuesto en cuanto a tu presupuesto. Yo te diría que en general con el X80K podrías quedar más que satisfecho a menos de que seas excesivamente exigente en las escenas oscuras. Por ende, en ese caso sí conviene gastar más e irte por el X90L. Y es que desde mi punto de vista, el único punto negativo del X90L es el hecho de que los ángulos de visión no son buenos, pero es algo normal debido al hecho de que tiene panel UVA.
Pero, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Cuál modelo te gustó más o cuál comprarías y por qué? Por favor, déjamelo saber en la caja de comentarios. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des click al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.